A modo de síntesis. En esta primera parte se han analizado nuevos textos, 3 pertenecientes a la literatura clásica y 5 a la literatura contemporánea. De todo lo dicho, solo podemos sacar algunas conclusiones parciales. La gran diferencia entre la literatura clásica y la literatura contemporánea es la relación particular que cada una tiene con la esencia de las fuentes míticas. Hemos notado que hay una escisión a partir de la literatura contemporánea, es decir, un divorcio de esta en relación con las fuentes. La carencia, Queiro, uno de los aspectos fundamentales de la cultura de Occidente, desaparece en la literatura para niños, producto, nos dice Bettelheim, de una respuesta defensiva de los adultos en relación con las revelaciones que surgieron a partir de la profundización de la psicología infantil y sus descubrimientos de los vínculos particulares entre padres e hijos. Sentimientos de amor y odio, deseos, temores. Posiblemente puedan agregarse factores de otra índole. Lo cierto es que ninguna experiencia artística puede fundarse en el ocultamiento. Y es esto exactamente lo que ha ocurrido. Se ha huido de la carencia, que es nada menos que el aspecto humano que dio origen al mito del inicio de la humanidad, tanto en la cultura hebrea como en la griega, y que se repite en la ontogénesis del individuo. Porque el niño desde la carencia funda su desarrollo y su educación. Es la sed la que le precisa su necesidad de nutrición. Es el error el que lo impulsa a ensayar una y otra vez hasta descubrir el funcionamiento de los objetos. Es la conciencia de no saber lo que lo impulsa a preguntar. La plenitud es solo un estado extraordinario en el hombre. Al respecto nos dice Bachelard. Seguramente hay en nosotros una imagen, un centro de imágenes que atrae a las imágenes felices y rechaza las experiencias de desdicha. Pero esta imagen al principio no es del todo nuestra. Tiene raíces más profundas que nuestros simples recuerdos. Nuestra infancia es testimonio del hombre, del ser tocado por la gloria de vivir. Aquí se nos habla de un arquetipo de felicidad, algo que sucedió en el niño y que en el hombre se recobra raras veces, produciendo un mito personal de sus propios recuerdos. Posiblemente este arquetipo se encuentre en la proyección heroica del final de los cuentos de hadas. El final feliz es, en realidad, el recuerdo de un inicio feliz proyectado al futuro. Es notable, si nos detenemos a analizar gran parte de los cuentos de hadas, comprobar que existe en estos finales una constante, y esta es la negación reproductiva del héroe. El héroe se concluye en sí mismo, se eterniza en su propia figura. No puede ser padre, porque serlo implicaría no solo cambiar su rol, sino negar su estado de eterno, entrando así en el ciclo vital. Esto es precisamente lo que hace pensar que todo fin de esta especie no es ni más ni menos que el recuerdo idealizado de un niño. Sin embargo, la plenitud es una fuga, y allí está su secreto y su milagro. La ensoñación es una captura momentánea, y aún a la misma ensoñación le corresponde una distancia, un no ser entre el soñador y su ensoñación. Sin esa distancia sería imposible diferenciar nuestro yo soñante del ensueño y nos encontraríamos invadidos por el ser, perdiendo así toda conciencia del goce. De todos modos, la plenitud es un deseo. Apuntar hacia ella es reconocer su ausencia. El arte consiste en eso. De ahí que la literatura que niega la carencia también niega la plenitud. Recordemos los dos personajes de Graciela Montes, pequeños seres con pequeños deseos, no por ser simples, sino por ser tibios. La literatura contemporánea solo es legítima cuando deja fluir el estado del adulto infantil. Escribir el cuento que quisiéramos leer y no suponer un texto que psicológica, pedagógica y didácticamente consideremos correcto para la buena salud mental del niño que concebimos como abstracción, o del mercado cuyas demandas nada tienen que ver con las verdaderas necesidades.
El cotidianismo verbal o situacional, la moraleja implícita, el enfrentamiento inmotivado de las generaciones e incluso la discriminación son los aspectos sobresalientes que surgen de las lecturas de escritores actuales en boga. El resultado es alarmante. ¿Qué supone esta nueva literatura de mercado? ¿Hacia qué apunta? ¿Cuáles son sus finalidades conscientes o no? ¿Y qué efectos produce en la cultura? Las únicas respuestas operativas quedan en manos de cada uno de nosotros. La leyenda. La leyenda de Taní, leyenda de Saladas, fuente viva. Era una extraña mujer llamada Taní. Alrededor de su vida se construyeron muchas historias. Cuentan los vecinos de Saladas. Durante el día se la veía ir y venir enfundada en un vestido de riguroso luto, montada sobre un tordillo. Solía desaparecer en las noches de luna llena sin que nadie volviera a saber de ella hasta el día siguiente. Los niños de Saladas le temían. Los mayores aseguraban que la mujer tenía extraños hábitos. Decían que la bruja trepaba el muro del cementerio provista de una pequeña pala y desenterraba a los muertos para devorarlos. Otros creían que se transformaba en pájaro y volaba sobre las tumbas con un gemido aterrador. Cuentan que fue su propio esposo quien, atormentado por estas historias, violentó cierta vez la puerta de su habitación y al mirar debajo de su cama descubrió un arsenal de huesos humanos. Así, aseguran muchos, se comprobó la veracidad del mito de la bruja de Saladas. Pero, ¿quién era en realidad Taní? ¿Una perversa? ¿Una verdadera bruja? ¿Un ser especialmente desdichado? El misterio, y esto es lo que importa, quedará por voluntad del mito, obligado a no revelarse mientras resulte necesario para la comunidad. Taní, imagen negra, mistificación y corporeidad del terror. Asume la leyenda el duro sitio del espiador de los deseos que los demás no pueden comunicarse a sí mismos. La antigua dualidad, persona, animal, ya fue expresada por la mitología griega. La arpía, lejana pariente de la bruja de Saladas, era un ser de dualidad simultánea, cabeza de mujer y cuerpo de pájaro. Sus costumbres eran similares a las de Taní. Dice Asimov al respecto. Las arpías son descritas como seres con cabezas de mujer y cuerpo de ave. Originariamente debían haber sido espíritus del viento que arrebataban las almas a los hombres moribundos. También se las representaban muy sucias, hediondas y codiciosas. Lo que ellas deseaban no eran almas, sino comida. Se presentaban en las celebraciones de los hombres, les arrebataban la comida y ensuciaban todo cuanto no podían llevarse consigo. Esta palabra se usa todavía para señalar a las mujeres muy codiciosas. La antropofagia de Taní bien puede sintetizar estos dos momentos de las arpías. El acto de devorar a los muertos puede leerse como un deseo de apropiación del ser, cuerpo y alma, una posesión del secreto de la vida y la muerte. Es la codicia sin fin de la que tanto se ha acusado a las mujeres de todos los tiempos. Nos dice Naomi Wolf. En la Iglesia, si bien los hombres sufrían la tentación de la lujuria, las mujeres asumían el papel de ser su malvada expresión material. Del mismo modo, si bien los hombres tienen apetito y engordan, los apetitos orales de las mujeres son la materialización social de la vergüenza. Eva devora la manzana que contiene los secretos del bien y del mal. La mujer de Lot y Pandora son presas del apetito de su curiosidad. Taní es la mujer que devora lo prohibido y profana lo divino. Después de todo, si no le diéramos al cuerpo humano cierta categoría de sagrado, la antropofagia no tendría mayor significado. Por lo que de violatorio tiene de alguna facultad sagrada es que concedemos a la antropofagia esa imagen corporizada en seres perversos.
Y aquí se vislumbra un tema fundamental ya mencionado al principio y que sale a la luz en esta leyenda: el rol que adquiere esta mujer como sujeto expiador de la comunidad. La necesidad de un chivo expiatorio ha sido propia de las comunidades humanas de todos los tiempos. Siempre hubo individuos, razas y grupos sociales sacrificados en pos de un equilibrio que, por cierto, no ha beneficiado el crecimiento intelectual ni moral de los pueblos. Pichon Rivière nos hace una radiografía de estos mecanismos. En la familia, el enfermo es fundamentalmente el portavoz de las necesidades del cuerpo. Como integrante desempeña un rol específico. Es el depositario de las tensiones y conflictos grupales. Y agrega más adelante: la enfermedad de un miembro, sin embargo, opera como denunciante de la situación conflictiva del caos subyacente que este dispositivo patológico de seguridad intenta controlar. El paciente, por su conducta desviada, se ha convertido en el portavoz, el alcahuete del grupo. Aclaremos previamente que el dispositivo patológico de seguridad al que Pichon Rivière se refiere es el mecanismo de depositación masiva de todas las patologías de un grupo en uno de sus miembros y que lleva a su segregación como forma de alejarse de la angustia que producen los aspectos en él depositados. Algo semejante ocurre con los personajes de leyendas como la que acabamos de leer. Quien se haga cargo de los aspectos negativos de una comunidad tendrá que asumir su ostracismo correspondiente, al mismo tiempo que quizás pueda retornar a través de la historia del mito, portando la voz negada, reservándose entonces sí un sitio singular, privilegiado, solo apto para aquellos que han tenido algo más que decir sobre la existencia que el simple transcurrir de su ciclo vital. Si este ostracismo resulta inevitable es porque, lamentablemente, son pocas las veces que la comunidad logra hacerse cargo de sus propias angustias. Por fortuna, su empeño en poner el mal fuera de sí naufraga en las explosiones conscientes de la poética colectiva. La leyenda y el mito nacen entonces como un gesto revelador de otra historia, la de lo no sucedido, dispuesta a recoger las obras pasionales que no ha querido digerir nuestro absurdo mito histórico. La esperanza en estos testimonios se funda sobre todo en su sinceridad irreprimible. La leyenda de Tanit tiene sentido solo porque a través de ella se revela el rostro oculto de una comunidad. La leyenda de la mula Anima, Catamarca, localidad La Higuera, escuela número 130. Director: María Guaysol. Persona que lo narró: Antonieta Ludueño. Edad: 73 años. En las ciudades solía asustar la mula Ánima, que no era sino alguna mujer que llevaba vida libre con un sacerdote por el término de 10 años. La mula Ánima salía tarde a la noche, en días indicados y por ciertas calles, para que algún individuo le sacara el freno y así salvarse, porque era alma condenada. Era una mula que en nada se diferenciaba del animal mular. Cuando recorría las calles, se sentían ruidos fuertes de arreo y de trecho en trecho lanzaba un relincho que era mezcla de suspiro y llanto de mujer. Despedía por la boca y por la nariz chispas de fuego y venía dando la oreja para que le quitaran el freno. Aquellos que lo lograban se los comían el acto y, en cambio, si lograban sacárselo, quedaba inmediatamente convertida en mujer, es decir, la habían salvado. Muchas personas con solo sentir su relincho quedaban en estado de inacción. Leyenda relativa al Utrunco. Persona que la narró: Teresa Cárdenas. Edad: 89 años. El tigre Utrunco es una persona que mediante el arte se convierte en bestia feroz para asaltar viajeros y cometer toda clase de crímenes sin ser jamás vencido. Frecuentaba los caminos montañosos lejos de las poblaciones. Una vez se encontraban en un lugar denominado El Sauce, varias hermanas solas, porque los padres habían ido a cumplir una promesa a una población lejana.
Cuando la noche se acercaba, sintieron de pronto bramar a un tigre muy cerca. Este era un tigre cebado, que ya había comido varias personas. En ese momento llegó un viajero a la casa, pidiendo permiso para pasar la noche. Las niñas no sabían qué hacer en tan terrible situación. Al fin aceptaron al desconocido para que las acompañara por esa noche, dado que el tigre podía llegar a las casas. El hombre, al ver su desesperación, las controló, advirtiéndoles que cerraran las puertas, que él también se iba a hacer tigre y lo correría de allí, pero que guardaran el mayor secreto. Al instante de quedar solo, sacó de un cinto que guardaba por debajo de la ropa un cuerito de tigre, lo tendió en el suelo y sobre éste dio varias vueltas, no tardando en convertirse en tigre. Entonces comenzó a bramar al otro, que cada vez se aproximaba más. Finalmente ambos se encontraron en el mismo sitio y comenzaron a pelear. Pronto el hombre tigre, como se dice, el tigre utrunco, mató al tigre verdadero. Al mismo tiempo se volvió a convertir en hombre. Estas dos leyendas repiten la dualidad hombre-bestia, que es uno de los aspectos más sobresalientes del mito taní. Mujer pájaro, mujer mula, hombre tigre. Lo que cambia es la particular relación que cada uno de estos personajes tiene con su metamorfosis. En el mito del tigre utrunco se hace referencia a la transformación como arte, mientras que en el de la mula ánima, esta funciona como castigo a su vida amorosa. En todo se revela al ello identificado como animal desde la metáfora del imaginario colectivo. Así dice Bettelheim en su libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Se describe a menudo al ello de la misma manera que lo considera el psicoanálisis, como un animal que representa nuestra naturaleza irracional. Los animales de los cuentos de hadas pueden tomar dos formas, o bien ser peligrosos y destructivos, como el lobo de Caperucita Roja, o el dragón que devasta un país entero, a menos que se le sacrifique cada año una doncella, como en el cuento de los hermanos Grimm, o bien ser inteligentes y bondadosos. Y párrafo más adelante agrega: tanto los peligrosos como los buenos representan nuestra naturaleza irracional, nuestros impulsos instintivos. En la leyenda de la mula ánima, este aspecto irracional es condenado por la moral imperante en una sociedad completamente ganada por la España católica de los tiempos de las conquistas. El hecho de haber sido condenada por profanación de lo sagrado nos acerca a Taní y por lo tanto a los mitos ya mencionados de Eva y Pandora. La mula ánima busca la salvación en su medio, pero así como Circe o las sirenas de Ulises, la mula ánima tiene capacidad de llevar a cualquiera a estado de inacción, con solo oír su relincho, dice el narrador. Hay aquí un reconocimiento, aunque velado, de la superioridad del deseo. La angustia ante lo irrefrenable es la que aparece como sustento íntimo de estos mitos, arrojando a la categoría de animal todo aquello que no puede convivir con la moral imperante. Allí donde el hombre es más íntimo que gregario, la relación con lo humano debe quebrarse para que la condición de la existencia quede eximida de toda irracionalidad. Sin embargo, en la permanencia de esta dualidad a través de la expresión del mito, lo mismo que se niega es finalmente reconocido en testimonio poético. En la leyenda del tigre utrunco, como ya se dijo, la transformación tiene otro tratamiento. Parece más ligada a la voluntad. Hay una finalidad práctica cuyo fin delictivo lleva implícito, sin embargo, una cuota de irracionalidad. Es decir, que hay un discurso crítico en la formulación poética en relación con el aspecto irracional del delito. En síntesis, el problema de la dualidad se mantiene con asombrosa frecuencia en tiempo y espacio. Su permanencia nos habla de una necesidad. La realidad de esta necesidad nos acerca a otras revelaciones posibles solo a partir de la capacidad que tengamos para mirarnos en el espejo de nuestras propias leyendas. Leyenda popular. Chaquiago, escuela número 26.
Maestro Adela Aguilar Sánchez. Persona que lo narró, Ceferino Alani. Edad, 100 años. Otra leyenda importante es la de la Sierra de Aconcagua, o Cerro Nevado, como la llaman vulgarmente. En una parte del Cerro Nevado, donde casi nadie puede llegar, hay una inmensa laguna, y en el medio de dicha laguna una hermosa casa llena de riquezas y comodidades. En ella mora una niña encantada y encantadora, con una hermosa cabellera de oro, a quien cuida un toro con astas de oro que anda a la orilla de la laguna. Para sacarla del encanto hay que vencer muchos y grandes obstáculos y luchar contra el toro. Dicen que cuando la saquen del encanto, la laguna se desbordará y se perderá un fuerte. Lo que no se sabe es si será el de Aldangalá o Fuerte Quemado, Santa María. Esta leyenda nos recuerda a la imagen tradicional de la princesa y el dragón, o a la clásica estampa del medievo de la princesa encerrada en la torre. En el misterio femenino custodiado por el hombre, misterio que de ser descubierto produciría desbordes. Otra vez nos encontramos con la antigua idea de la libertad femenina como generadora de catástrofes. En este caso, la pérdida de la Aldangalá o Fuerte Quemado. Con Eva, el destierro. Con Pandora, la enfermedad. Con Psique, el derrotero de Hades en busca de Cupido. La niña encantada es a su vez encantadora, es decir, tiene la capacidad de hechizar, al igual que la mula ánima. Su vida es cómoda y sus riquezas enormes. El cautiverio le otorga ese lugar de privilegio atemporal. En tanto no participe de la historia, la mujer se encuentra a salvo. Ese es uno de los mensajes que se desprenden de esta leyenda, que por supuesto, como todo producto poético, es polisémico y soporta más de una lectura en relación con sus signos. Naomi Wolf también nos habla de una doncella de hierro, instrumento de tortura de la Edad Media, especie de ataúd con forma de una mujer sonriente dentro del cual se coloca a la víctima, inmovilizándola hasta que muriera de inanición. La autora compara el mito de la belleza con el estado en el que permanecía el torturado dentro de la doncella de hierro. Dice: la versión moderna, en cuya trampa caen las mujeres, empujadas o por propia voluntad, tiene la misma rigidez y crueldad, además de un decorado eufemístico. La cultura contemporánea dirige la atención a la imagen de la doncella de hierro mientras censura la cara y el cuerpo de la mujer real. El mito del que nos habla Wolf, como se ve, no es más que un feroz desplazamiento, al tono de la época, de la idea de la necesariedad del cautiverio femenino que habita en leyendas de todos los tiempos y lugares. La niña encantada resplandece con el mismo oro de sus cadenas, sus cabellos son dorados como las astas de su esclavizador. De esto justamente se trata la dialéctica de la esclavitud. Ya en los cuentos tradicionales podemos ver cómo la pasividad es premiada con un final feliz. En Griselda, por ejemplo, cuento poético de Perrault, observamos a la heroína soportar toda clase de injusticias, desde la incomprensión de su esposo, el arrebato de su hija, hasta el encierro por años en su palacio, todo sin emitir protesta alguna. Cuanto más inerte y ajena a su individualidad se vuelve Griselda, mayor es el reconocimiento de la sociedad, que le agradece, le facilite su tarea de domesticación. Podría uno preguntarse qué valor ético puede encontrarse en mensajes como estos. En primer lugar, ya se dijo que todo producto poético es polisémico, es decir, accesible a más de una interpretación, por lo que no alcanza una sola visión de éste para emitir juicio en relación con su valor moral. En segundo lugar, erraríamos el camino si nos quedáramos en los contenidos de la leyenda para definir su valor. El sentido de la leyenda es su testimonio en tanto tal. Su relación con la realidad es compleja e ingenua. No hay nada humano que se nos escape desde su relato. A diferencia de la literatura para niños, la leyenda no puede escondernos nada.
Su único recurso es la metáfora, y no hay omnisapiencia ni demagogia posible en su discurso. Por eso mismo su materia es preciosa. Lo que subyace como sustento de su existencia es su necesariedad. A pesar de los prejuicios sociales que muchas veces pueden entreverse en su contenido, producto en ocasiones de deliberadas manipulaciones políticas, aún así, su naturaleza oral del relato espontáneo la enriquece con los aportes de la poética inconsciente de las comunidades que la adoptan. La leyenda se asegura la inmortalidad, porque nos revela todo lo imaginario subyacente de una sociedad poco proclive a hablar de su propia angustia. De todo esto puede desprenderse una idea de finalidad pedagógica en relación con la lectura de las leyendas. Dice Jung: la actitud puramente personal de la conciencia provoca por parte del inconsciente reacciones que junto a las represiones personales contienen, bajo la envoltura de fantasías colectivas, puntos de arranque para el desarrollo de la individualidad. Ser capaces de leer en nosotros las fantasías colectivas como tales, es decir, comprendiendo su naturaleza, podría acercarnos a una mayor autenticidad en relación con nuestra propia condición individual. El contenido inconsciente de las leyendas revela nuestro propio inconsciente. Su interacción es tal que no podemos referirnos a uno sin el otro. La capacidad de interpretación que tengamos de su relación a partir del conocimiento y la lectura interpretativa nos alumbrará el camino de la individuación creadora. La creación literaria. El mito individual. ¿Existen sueños que prolongan ensoñaciones? Bachelard nos dice que no es posible. Si el soñador de ensoñaciones se deja apresar por la somnolencia, su ensoñación se deshilacha, perdiéndose en las arenas del sueño como el arroyo en el desierto. Tal vez este naufragio del ser, que se supone es el sueño en relación con la conciencia, tenga otras implicancias, otras lecturas posibles más allá de la interpretativa y la abismal muerte del cogito que nos expresa el autor. Quizá resulte muy difícil prolongar una ensoñación, pero lo que sí puede afirmarse es que el sueño es un excelente generador de ensoñaciones. Cuanto más alejados estemos de los restos diurnos, más arquetípico se nos vuelve un sueño. Liberado de la sustancia diaria, recobra por un instante carácter de absoluto. Jung nos habla de una alienación al inconsciente colectivo. Nos dice: el elemento colectivo se anuncia muy a menudo por síntomas peculiares, por ejemplo, sueños donde uno vuela como un cometa por el espacio cósmico. Uno es la Tierra, el Sol, una estrella, o tiene la estatura de gigante, o enano, o está muerto, o se encuentra en lugares desconocidos, enajenado de sí, confuso o loco, etc. Figuras arquetípicas como la serpiente, el pozo, sueños comunes como el de vuelo, el de caída, etc. nos recuerdan que no somos inéditos en nuestros más íntimos sueños. Imágenes compartidas por individuos de todas las culturas a lo largo de los tiempos nos hacen pensar en una condición, sino una naturaleza, compartida por todos. ¿Significa esto el naufragio de la individualidad? Toda relación no neurótica con imágenes arcaicas es una relación más o menos dinámica, en la cual la impresión tomada de un imaginario subyacente a la cultura pasa por el filtro de la individualidad, produciendo el fenómeno singular e irreproducible del sueño. La toma de conciencia de estas imágenes primordiales como parte de la psique colectiva, reorganizada por la psique individual, posibilita la generación de una nueva realidad, la ya mencionada ensoñación creadora. La misma inflación que produce el aparente naufragio del ser del soñador es capaz, a partir de un proceso de elaboración creativa, de producir imágenes poéticas cósmicas. De esto nos habla el siguiente verso de Neruda. Como una espada envuelta en meteoros, hundí la mano turbulenta y dulce en lo más genital de lo terrestre.
También, en algún sentido, los mitos son expresiones intuitivas de lo que es el mundo y su orden, capaces de adquirir mediante la lectura inteligente el valor superior de una metáfora de la humanidad a lo largo del tiempo y las culturas. Nos dice Bachelard: las cosmogonías antiguas no organizan pensamientos, son ensoñaciones audaces, y para volver a darles vida hay que volver a aprender a soñar. Todo lo dicho nos acerca de alguna manera al concepto del mito individual. Podríamos previamente aclarar que más que una escisión existe una dialéctica, al menos una dialéctica posible, entre sueño y ensoñación. Cuanto más nos acercamos al centro de nuestras ensoñaciones, más primordiales se vuelven nuestros sueños. Cuanto más atendemos al recuerdo de nuestros sueños, más de nuestro ser se implica en la ensoñación. El mito individual nace de esta relación dialéctica, renunciador de lo colectivo, en los orígenes del individuo. Vuelve sobre cada uno para luego, a través de la creación, fundirse otra vez en lo colectivo, reeditando el sentido del ser en el mundo. El mito individual funciona en la psique como un organizador de contenidos. A su alrededor se reúnen las experiencias, los deseos y las inquietudes básicas. Es difícil enunciar un mito individual de manera segura y completa. Su urdimbre, como el hilo de Ariadna, se va desovillando a lo largo del laberinto de los hechos, hasta completar el ciclo dialéctico del alejamiento, abismo y retorno que implica el acontecimiento de la existencia. Su naturaleza peculiar consiste en participar de la psique colectiva y teñirse simultáneamente con los matices irreproducibles de la individualidad. No puede deducirse su existencia más que de su participación en nuestra vida. Y esta participación es visible gracias a las manifestaciones que como tales logra captar la conciencia. Los sueños, la ensoñación creadora, el producto creado, son los lugares de la psique donde encontramos huellas de nuestra propia mítica individualidad. Ciertos sueños recurrentes nos traen imágenes arquetípicas que en cada uno toma el tinte particular de una historia. La adecuada lectura de esas imágenes primordiales permite que nuestra psique no naufrague en la inasibilidad de sus contenidos. Así es como el trabajo sobre esas imágenes nos lleva a la ensoñación creadora, posibilitando la individualización de todo ese material psíquico en una nueva forma, la creada. Un ejemplo. Entre el mes de agosto y noviembre del 93, se realizó, bajo mi coordinación, un taller de experimentación literaria que funcionó en la biblioteca de la Universidad de Morón. Dentro de este marco desarrollé mi actividad semanalmente con grupos reducidos. El objetivo fundamental de esta experiencia consistió en conectarse con los contenidos de imaginario individual, tratando de asumir una posición de observación crítica en relación con el propio proceso creador. La metodología que se utilizó tuvo que ver con la particular dinámica que se desarrolló en el taller y se centró en el trabajo de experimentación individual con mitos colectivos y sueños propios. En cuanto a los mitos colectivos, la consigna fue individualizar a través del proceso creador, mitos arraigados en nuestra cultura, mediante cualquier forma de producción poética o narrativa. En cuanto a los sueños, la consigna que se planteó fue inversa y por lo tanto íntimamente ligada a la primera: universalizar un sueño propio a través del proceso creador. De lo general a lo particular, de lo particular a lo general, con vistas a una nueva integración de ambos movimientos. Este era el sentido dialéctico al que apuntaron todas las actividades del taller. Lo experimental de la propuesta permitió que el clima propiciara la flexibilidad en la tarea y bajara el nivel de exigencia en relación con el producto creado, poniendo el acento básicamente en el proceso, motivo por el cual fue más sencillo rescatar el aspecto lúdico de las actividades realizadas a lo largo del año.
He tomado un trabajo realizado por una de mis alumnas para ilustrar lo dicho anteriormente, acerca de la posibilidad de acceder a una mítica individual. El trabajo realizado tuvo por eje un sueño suyo, y la posterior escritura es una reelaboración del mismo desde un lenguaje infantil que apunta a la impersonalidad tradicional de los cuentos de hadas. Leamos primero el sueño transcripto. No sabía cómo fue logrando la transformación, pero sentía que era cierta. Abriendo y cerrando los ojos, comenzó a levantar su frágil cuerpo. Sus pies eran plumas descalzas. Los brazos se abrían mientras que la cabeza se erguía en señal de búsqueda. Los ojos, asombrados, miraban el paisaje extraño, nuevo y atrayente. Sonreían y festejaban el hallazgo. También volaban, y sin querer se vio a sí mismo convertido en un hermoso ser alado, gris, de túnica blanca. Siguió subiendo, y hubo un momento en que la montaña que había a sus pies se vio pequeña. Por algún misterio su rostro se transfiguró en una cara deforme, ácida y sin brillo. Sus alas se apagaron, hundiéndose en la nada, y la sensación de caída invadió su, ahora pequeño y humano cuerpo. Se vio estrellarse contra una pantalla de película, y luego despertó bañado en lágrimas de refugio y perdón. El título que le puso mi alumna fue Tal vez un ángel. Y al final hay un epígrafe entre paréntesis, reencontrándome con mis propios monstruos. Título y final hablan de una voluntad organizadora en relación con el contenido del sueño. Se nota en este sueño cierto parentesco con mitos tan antiguos como el de Ícaro. También podemos inscribirlo dentro de lo que Jung llama sueños colectivos, donde hay ascenso, vuelo, transformación. La leyenda de Taní y el mito de las arpías parecieran tener también ciertos puntos en común. Si bien nada de esto es riguroso, lo que sí vale la pena destacar es su capacidad de transformación a través de la conciencia, en un nuevo producto, con vistas a la posibilidad de convertirse en parte de la mítica individual. Leemos ahora el sueño reelaborado, a partir de la consigna ya mencionada. En un lugar alejado de nuestra ciudad, vivía una niña mágica, capaz de transformar las rocas en pájaros, las estrellas en guirnaldas brillantes y los barcos en grandes y bellos delfines. No tenía padres. Sus únicos confidentes eran las flores y los árboles, sus primos predilectos. La gente de los pueblos vecinos la respetaban por su dulzura, sabiduría y honestidad. No había quien no dejara de maravillarse de su mirada serena. Cuando se levantaba las manos, el cielo celeste se abría en una sonrisa de algodón. Las aguas de los ríos se aquietaban para poder escuchar la lección del día. De todos los lugares del planeta fueron llegando pumas, conejos, hombres, elefantes, aves, niños y mujeres. Una vieja solitaria recogió rumores acerca de la magnitud de los poderes de la niña y sintiéndose tocada por los celos, decidió probar si aquellas fábulas eran ciertas. Acomodóse el abrigo de lana, peinó prolijamente sus cabellos agrisados y se colocó alpargatas de campesina humilde. Por último tomó su cayado, abrió la puerta de la derrumbada choza y se entregó al peregrinaje. La envidia la movía velozmente. En pocas horas llegó al lugar deseado y se asombró de las multitudes ensoñecidas por la voz de la niña. Aprovechando su apariencia humilde, fue ganando terreno entre los pobres y no se conformó hasta no tener más de 1 metro de distancia entre ella y la pequeña. Por un instante casi cayó en su encantamiento, pero su envidia pudo más. Le pidió que la transformara en un ser bello, libre y tan sobrenatural como nunca antes la tierra y sus gentes hubieran visto. La niña, apiadada, le advirtió sobre los peligros del cambio y la posibilidad de dejar de ser un ser humano, una condición privilegiada que pocos hombres saben apreciar. La anciana, cegada por la curiosidad, hizo caso omiso a sus consejos. Con un suspiro profundo la niña levantó sus frágiles manos y pronunció 2 palabras.
Así sea. Y la vieja se transformó en un ser con plumas descalzas, como pies, con brazos que se abrían y estiraban hacia el firmamento, mientras que la cabeza se erguía en señal de búsqueda. Los ojos asombrados miraban el paisaje extraño, nuevo y atrayente, sonreían y festejaban el hallazgo. Y así, sin querer, se vio a sí misma convertida en un hermoso ser alado, gris y de túnica blanca. Siguió subiendo. Hubo un momento en que la montaña que había a sus pies la vio pequeña. Por algún extraño misterio su rostro de bello rasgo se transfiguró en una cara deforme, ácida y sin brillo. Sus alas se apagaron, hundiéndose en la nada, y la sensación de caída invadió su ahora pequeño y objetoso cuerpo. Lágrimas de ruego y perdón invadieron su íntima alma. La niña, al sentir su sufrimiento, volvió a levantar sus manos y con voz tenue dijo: «Apiadada seas». Y la vieja se encontró otra vez en su choza, con su abrigo de lana, los cabellos peinados y sus alpargatas de campesina humilde. Lo primero que llama la atención al leer este relato, comparándolo con el sueño, es la incorporación de elementos organizadores del material inconsciente. La niña tiene un lenguaje profético. A ella acuden todos los seres de la tierra, puesto que es una niña mágica. Podemos encontrar en ella la figura arquetípica de la Salvadora. El otro elemento transformado es la vieja, cuya ambición de juventud, eternidad, resurrección, es comprendida por la niña como una grave imprudencia. El discurso de fábula interviene aquí para dar coherencia a los contenidos alrededor de un determinado mensaje. Leemos: la niña le advirtió sobre los peligros de dejar de ser un ser humano, una condición privilegiada que pocos hombres parecen apreciar. Pero el orden de los acontecimientos resulta ser superior a la voluntad y la niña cumple con el deseo. Por lo tanto, el sueño se desencadena inevitablemente. Es interesante notar que el discurso del relato se mantiene aquí prácticamente sin variación, tal vez por imperio de la fidelidad a las imágenes conscientes o para demostrar hasta qué punto, así como la niña no puede oponer poder alguno al deseo, tampoco puede hacerlo el narrador en relación con el poder de las imágenes primordiales. Acercándose al final, el mensaje adquiere ribetes semejantes al de la fábula del pájaro azul. La felicidad está en la propia casa. En este caso, la felicidad se encuentra en la aceptación de la propia condición humana. Vemos aquí cómo, aun dentro de procesos conscientes como de la formulación de un determinado mensaje, intervienen elementos de la imaginación colectiva. El deseo de eternidad torturaba a Fausto. La ambición de Ícaro de acercarse al sol lo llevó a la muerte. La antigua relación ibris-némesis, soberbia, culpa y castigo, que define tantos mitos griegos, aparece aquí perfectamente planteada en el resultado de la reelaboración consciente de un material inconsciente. Podemos entonces aproximarnos desde este ejemplo a la siguiente hipótesis. Efectivamente, el mito individual existe, no como contenido subyacente, sino como causa y consecuencia de una serie de procesos que comprometen todos los planos de la psique humana.